Acompáñeme por favor al libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Vamos a estar leyendo el versículo 4 al versículo 6. Cuando usted lo tenga, dice amén. Éxodo capítulo 16, verso 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo, oiga esto, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Amén. Yo quiero hablar hoy del Dios proveedor, del Dios que provee aún en el desierto. De eso quiero hablar hoy, porque si hay un lugar donde definitivamente la provisión es, si no nula, total, es escasa, es en el desierto. ¿Qué puede encontrar uno en el desierto? Más que arena, rocas, algunas serpientes, escorpiones, algunos arbustos que logran subsistir en el desierto. Pero ¿qué provisión o qué alimentación puede ser esa para una persona? No se diga para 1 millón, 2 millones de personas, que eran probablemente, los estudiosos creen que eran por lo menos 2 millones de personas saliendo de Israel, contando hombres, mujeres, niños, los animales que llevaban. ¿Qué provisión podrían encontrar en el desierto? Pero qué mejor lugar para Dios que un desierto para poder mostrar su poder y su gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es que el poder de Dios, al manifestarse en un desierto, es mucho más evidente que donde hay posibilidades. Porque donde hay posibilidades todavía el hombre puede meter su vida y decir: es que lo que pasa es que yo tenía preparado tal cosa. Es que lo que pasa es que mi trabajo me provee. Es que lo que pasa es que mi fuerza, mi inteligencia han hecho que yo prospere. Todavía donde hay posibilidades, todavía el ser humano mete su fuerza y su orgullo creyendo que todavía puede. Pero cuando lo llevan al desierto y no hay nada ahí, entonces el poder y la gloria de Dios solo es para Él, porque Él es el único que lo merece. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios sacó a Israel del desierto, de Egipto, y lo metió al desierto, proveyó muchos aspectos, no solamente maná del cielo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo metió al desierto, la Biblia dice que de sus calzados y su ropa nunca se envejecieron. Eso quiere decir que les proveyó vestido, le proveyó ropa durante 40 años. ¿Qué ropa aguanta 40 años? Bueno, la que no se pone nunca. Aleluya. La que compró uno esperando rebajar. Aleluya. La que compró uno pensando que en un año iba a lograr bajar de peso y entonces le iba a quedar muy bien, pero
pero como no bajó de peso, entonces nunca se la pone. Y pasan 5, 10 años, 15 años metidos en el closet. Y de plano, aunque no se envejece por completo, el tiempo también le afecta. Está guardado el par de zapatos, pero cuando uno los va a buscar, después de 15 años, se dio cuenta que lo metió mal en la caja y entonces está así para arriba, torcido. Después de 15 años ya perdió la figura. Pero la Biblia dice que durante 40 años el pueblo del Señor no se envejecieron ni su calzado ni su ropa. Esa es provisión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Durante esos 40 años Dios les proveyó, oiga esto que le voy a decir, hermano. Dios les proveyó luz, calor, llevaban calefacción los israelitas. Porque dice la Biblia que llevaban una nube para que los cubriera del sol. Y llevaban una columna de fuego que en la noche les abrigaba del inclemente frío del desierto. Que puede descender tanto el frío en el desierto que se puede congelar cualquiera. Pero ellos llevaban calefacción de parte de Dios. Llevaban una columna de fuego. ¿Cuántos dicen amén? En el desierto, caminar un par de horas bajo el sol es la muerte. Pero ellos llevaban cubiertas sus vidas con la nube poderosa del Señor, porque Dios provee para los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y caminó 40 años en el desierto, la Biblia dice que en algún momento encontraron aguas, unas fuentes de agua, pero estaban amargas, dice. Y entonces se las tuvieron que endulzar. Oiga esto. Le tuvieron que cambiar el agua de aguas amargas a aguas dulces. ¿Cuántos dicen amén? Oiga lo que voy a decirle. Dios puede convertir tu amargura en aguas dulces, porque Dios es poderoso para cambiar toda amargura. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¡Aleluya! ¿Por qué vivir amargado si Dios es dulce? ¿Por qué vivir con amargura si Dios puede cambiar nuestra amargura? ¿Por qué vivir enlutado si Dios puede cambiar? Dice la Biblia que Dios cambia nuestro luto en alegría, nuestro lamento en baile. Lo que hay que entender es que hay que encontrarnos con ese Dios poderoso que provee lo que necesitamos, que puede cambiar nuestra vida. ¿Y qué mejor lugar que el desierto, donde no hay posibilidades de nada? Pero Dios es poderoso para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto durante 40 años, la Biblia dice que había una roca que lo seguía. Y esa roca es Jesucristo. Y esa roca les daba agua y no les pasaban viles. Ay, eso ha de haber sido emocionante, hermano. Porque yo me sospecho que, no sé si usted, pero yo he pasado por eso cuando uno mira el recibo y dice, el gran poder de Dios. Porque tiempos de frío hay que poner la calefacción todo el día. Y tiempos de calor hay que poner el aire acondicionado todos los días. Pero yo no sé si usted va, pero yo sé que a veces algunos tienen que hacer un poquito de ahorro y entonces no prenden el aire. O no prenden el aire acondicionado o no prenden el calentador.
Para ahorrar, pues, no. Seamos honestos, sí o no que alguna vez lo hemos hecho, hermano. ¿Verdad? Hasta cuando uno ya está, mire, hasta cuando uno ya tiene familia y ya tiene hijos y toda la cosa, se da cuenta que hay que andar detrás de los muchachos apagando todas las luces, ¿verdad? Porque ellos van y las encienden. Encienden aquí, encienden allá, encienden otro lado y entonces el papá o la mamá van detrás apagándolas todas. Muchachos, como ustedes no pagan, cuando ustedes paguen, les dice uno. Es normal, eso pasa. Pero el pueblo de Israel tenía luz, tenía calor, tenía agua y no le pasaban ni un recibo. Qué maravillosa provisión, hermano. ¿No le parece a usted? Véalo desde este ángulo. Nunca lleva. Yo no sé si cuando usted abre el correo, el buzón del correo se alegra. Pero no hay mucho de por qué alegrarse ahí, hermano. En realidad, si todo lo que uno recibe es o publicidad o recibos de pago, nunca le llega a uno algún chequecito alegre. No le llega. Pero Israel caminó 40 años con una provisión divina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Con una provisión divina en la que nunca les faltó nada, porque la provisión de Dios estaba sobre ellos. Ahora, cualquiera de nosotros podría decir, hermano, pero es que esos fueron aquellos, los israelitas. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de un mismo Dios. El mismo Dios que proveyó a Israel es el mismo Dios que puede proveer a nuestra vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. El mismo Dios que proveyó a Israel en el desierto puede proveernos a nosotros. Ahora, esas historias de Israel en el desierto y la provisión maravillosa de Dios es importante para aquellos que vamos en el camino. Porque nosotros también vamos en un desierto. No físico, pero es un desierto espiritual. Y si en este desierto, en este camino que usted y yo llevamos hacia el cielo, no tomamos en cuenta a ese Dios proveedor, mire, hermano, nos la vamos a ver a palitos en todo momento. Nos la vamos a ver en angustias, en aflicciones, cuando tenemos de parte de Dios un Dios proveedor. Entonces yo quiero, hermano, que en su camino, yo no sé por dónde va usted en el camino, pero no importa en qué parte del camino usted vaya, necesita, hermano, recordar por lo menos 4 cosas importantes que nos lo enseñan las historias de Israel en el desierto. Número 1, acompáñeme por favor a la primer verdad. ¿Qué necesito recordar en mi camino? ¿Cuántos van camino al cielo? Déjenme hacer esta pregunta primero. Levanten la mano los que van camino al cielo. ¿Usted va camino al cielo? Vale. Entonces usted necesita recordar estas 4 cosas importantes. Número 1, todo lo que necesitas en este camino es a Dios. Si tienes todo, pero no tienes a Dios, no tienes nada. Pero si no tienes nada y tienes a Dios, lo tienes todo. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es importante, hermano. Si en este camino tú tratas de agarrar esto, es que yo tengo que trabajar por esto y tengo que hacer esto y lo otro, porque yo tengo que alcanzar. Si tú tratas de alcanzar solo, no lo vas a poder alcanzar. Pero si Dios está contigo en este camino, Dios te va a ayudar a alcanzar.
Por eso, vuelvo a repetir la frase. Si tú tienes todo en la vida, pero no tienes a Dios, no tienes nada. Pero si no tienes nada y tienes a Dios, lo tienes todo. Hágale una pregunta al hermano que tiene a la par. Dígale, ¿tienes a Dios en tu corazón? Pregúnteselo, por favor. ¿Tienes a Dios en tu corazón? Aleluya. Pareciera que la pregunta es así como, hermano, ¿y para qué hace eso? Pero mire cómo se pone nervioso. Mire cómo se pone nerviosa la hermana cuando dice, ¿tienes a Dios? Y dice, sí lo tengo, pero así como media nerviosa. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Veamos un pasaje de la Biblia. Esto es algo que debemos recordar constantemente. David lo entendió. David lo reconoció. Salmos capítulo 37, versículo 25 dice. Salmo 37, verso 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos dicen amén, hermano? David creció en las cosas del Señor, porque usted recuerda que de joven allá estaba en la montaña con las ovejas de su padre Isaí, adorando a Dios con una arpa que quizás él mismo la había hecho. Y tengo base para decir eso porque David fue inventor de instrumentos. Eso quiere decir que a saber si David armó su propia arpa. Y estando en la montaña cantaba a Dios y adoraba al Señor. Y la presencia de Dios estaba ahí con él. Que cuando venía un lobo o un león queriéndose robar una ovejita, se armaba de valor, peleaba contra ella, contra el león y el lobo, y se la arrebataba. Y dice la Biblia que hasta les abría el hocico para quitársela y los mataba. ¿De dónde venía esa fuerza? ¿De dónde venía esa destreza para pelear contra leones? Venía del Dios del cielo. Por eso cuando vio a Goliat, y aunque lo vio gigante, se animó a decirle a su rey Saúl, decirle, mi señor, yo puedo contra ese hombre, yo puedo contra ese gigante. Y Saúl, hermano, inmediatamente dijo, mira mijo, ese hombre es guerrero desde su juventud, y tú eres un pastorcito de ovejas. No, le decía. Pero cuando yo estoy en el desierto solo y vienen los leones para matar las ovejitas, yo me agarro con los leones y los mato. ¿De dónde venía su fuerza? Su fuerza era provista. Por favor, vea esto. Su fuerza era provista del Dios Todopoderoso. Porque yo no le quiero hablar del Dios que provee solo, solo comidita. No, sí, proveyó maná, proveyó codornices, pero también proveyó nube de gloria, proveyó columna de fuego, proveía las fuerzas. Hermano, usted y yo sin las fuerzas de Dios no podemos llegar muy lejos. Pero si la fuerza de Dios está en ti, hermano, come y bebe, porque largo camino te resta en las cosas de Dios. Aleluya. Es Dios el que provee todo. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber en este camino, hermano? Lo que necesitas en tu camino es a Dios. Por eso es que el ser humano no avanza mucho en su vida. ¿Por qué? Porque desecha a Dios. No, dice, cuando esté viejito voy a buscar a Dios. ¿Ya para qué?
Ya no le van a alcanzar las fuerzas. Ahora que te da la oportunidad de Dios de buscarle, ahora es de buscarle. Porque en este camino sin Dios no vas a llegar lejos. Pero si Dios está contigo, el cielo te está esperando. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya, mire, ¿qué necesitamos saber? Dios es todo lo que necesitamos en este camino. Número 2, ¿qué más necesitamos saber? Acompáñenme al primer libro de Reyes, capítulo 17. El segundo elemento que necesitamos saber en el camino es que Dios, donde Dios nos guíe, Dios te va a proveer. Pero aquí hay una palabra importante. Donde Dios te guíe. Donde Dios te guíe, ahí va a haber provisión. Donde Dios te guíe, ahí vas a tener lo necesario. Pero cuidado, no se vaya a meter donde Dios no guía. Porque si te metes donde Dios no te guía, se acabó el maná para ti. Se acabó. Ya no cae del cielo. Ahora vas a tener que sacarlo de la tierra con muchas lágrimas y con mucho sudor. Pero cuando te guía Dios, donde estés, aún en el desierto, la provisión de Dios va a caer sobre tu vida. Esto es clave, hermano. Esto es clave. Bueno, sigamos un poquito. Leamos, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 y 9. Esta es la historia de Elías. La hemos visto en algunas oportunidades. Y dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda. ¿Para qué? Que te sustente. La historia de Elías es muy clara. Fue por la guianza de Dios en la vida de Elías que Elías sobrevivió 3 años y medio de un tiempo de hambre en toda la tierra. La Biblia dice que Elías oró y el cielo se cerró de lluvia. Y sobre ese tiempo de 3 años y medio, el hambre se apoderó de toda la tierra. Pero Elías no sufrió hambre. Porque Dios le habló a Elías y le dijo: Elías, vete primero. Le dijo: vete al arroyo de Sison y quédate ahí. Y yo te voy a alimentar. Y la Biblia dice que venían cuervos y traían carne y traían pan. Y agua tenía bastante porque el arroyo todavía tenía mucha agua. Comió Elías por mucho tiempo, provisto por la mano de Dios. Cuando el arroyo se secó, vino palabra de Jehová y le dijo: Elías, levántate y vete a Sarepta. Ahí le he dado órdenes yo a una mujer viuda para que te sustente. Y la Biblia dice que Elías llegó. Usted conoce la historia de la viuda de Sarepta. Fue obediente, le dio pan a Elías, y el poquito de harina y el poquito de aceite nunca se agotaron, hermano. Nunca se agotaron. Todos los días la mujer iba a buscar aceite y había aceite. Buscaba harina y había harina. Y las tortas, las polveadas, las chachamas, las ¿cómo se llaman? Las conchas, todo tipo de pan salía de esa harina. Provista ¿por quién? Provista por la mano poderosa de Dios. Porque donde Dios te mande, ahí va a enviar también su provisión. Ahora, esto es importante. Es importante, ¿por qué?
Porque eso nos enseña a ser obedientes a la guianza de Dios. No, hermano, no se trata de me muevo porque me muevo. Yo me voy de aquí, ya no me gustó aquí, me voy para otro país. Aleluya. Cuidado. Si eres guiado por Dios, te va a ir bien. Te lo puedo asegurar. Si Dios te habla, de plano, Dios te va a respaldar. Ahora, si no te habló Dios y agarra unos maletas, es que ya no aguanto a mi esposo, aleluya, ya no aguanta a mi esposa, vamos a ver cómo le va sola. Cuidado, porque no te van a mandar provisión, porque no es a lo loco que uno debe de moverse, no, se debe de mover bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y ahí donde Él te envíe, la provisión de Dios, mire, ahí va a llegar. Yo recuerdo cómo en algunas ocasiones mi pastor enseñaba acerca de los ministros que son movidos de un lado para otro, y le recalcaba a uno, mira, tienes que estar seguro que Dios te está moviendo para ahí, porque allá arriba preparan la planilla. Aleluya. Allá arriba preparan la planilla y tienen la dirección donde mandar ese cheque de Dios. Pero si uno está en otra ciudad, el cheque va a llegar allá. Estoy hablando del cheque espiritual de Dios, de la provisión del Señor. Por eso uno tiene que estar seguro donde Dios lo manda, para que la provisión del Señor llegue al lugar. Y cuántos sabemos que la provisión de Dios siempre es, hermano, todo lo que usted y yo necesitamos. La provisión de Dios no es escasa. La provisión de Dios no es el mínimo. No. La provisión de Dios es para que no sufras necesidad. Para eso es Dios. Esa es la provisión. Pero tiene que ser guiado por el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, en este camino usted tiene que entender estas cosas. Primero, que Dios tiene que ser su todo. Segundo, que donde Él te guíe, Él te va a enviar la provisión. Solo asegúrese que Dios lo está enviando para ese lugar. Número 3, vamos a otro elemento. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14, verso 15. El tercer elemento que debemos entender en nuestro camino es que debemos confiar en Dios todos los días. Debemos confiar en Dios todos los días. Esto no es de solo los domingos, hermano. Es de todos los días esto. Mire lo que dice la Escritura, Mateo 14, verso 15 al 17. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la historia de la multiplicación de los panes. En la historia de la multiplicación de los panes hay un evento, un hecho importante. Estos que estaban siguiendo al Señor, se les olvidó hasta comer, hermano, por oír la palabra. Se les olvidó hasta comer. La hora era ya pasada. ¿Cuál es esa hora? Está un poquito difícil, pero por lo menos era la hora pasada de la comida, porque se refirió a la comida el Señor. Entonces ya es pasada la hora y estos no han comido nada. Señor, envíalos a que busquen en las aldeas
algo que comer. Fíjese que me interesa esta parte, ¿sabe por qué, hermano? Porque a la gente que estaba siguiendo a Jesús estaba tan concentrada en el mensaje del Hijo de Dios, estaba tan concentrado en el mensaje de la palabra, que se les olvidaba comer. ¿Qué quiere decir esto? Tu provisión siempre va a llegar, siempre y cuando tu prioridad sea el Señor. Así es la cosa. Tu provisión no va a hacer falta si tu prioridad es estar oyendo la voz. Ahora, yo no estoy hablando de que pase en la iglesia todos los días. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de aquellos que han entendido que el hombre no solo vive de pan natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sustenta el alma. Lo más importante para el ser humano es sustentar el alma primero, porque del otro pan se va a preocupar Dios para que no te falte nada. ¿Cuántos me entienden eso? Jesús vio las multitudes, pero no se iban. Y entonces los discípulos se empezaron a preocupar. Señor, despáchalos. Pues no tenemos necesidad de despacharlos. Denles vosotros de comer. Como diciendo, la provisión de esta gente la tengo yo. Désenla. Pero Señor, no tenemos. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. En las manos nuestras 2 pescaditos no alcanzan, hermano. O 5 panes no alcanzan. Si hay algunos que solo en una sentada se... Aleluya. En una sentada, hermano, se va el rimero de tortillas así, ¿ven? Mi esposa ha comprobado que cuando comemos tortillas de esas, ¿cómo se llaman? Esos papelitos que venden, hermano. Yo me como 2, a lo sumo 3 del papelito. No me gusta. Pero si se pone a hacer tortillas ella, ella va a echar en el pequeño comalito ahí y me dice, no te doy alcance, me dice. Porque va a echar y se terminan allá. Y peor si estaba el morito conmigo. Ay, por Dios. Esa es una batalla en la mesa. Pero los creyentes que entienden que su prioridad es el pan espiritual, hermano, el pan natural nunca te va a hacer falta, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿Acaso no está escrito, hermano, que miremos las aves del campo? Que veamos los animalitos creados, que no siembran, que no riegan, que no cosechan, que no trabajan, y sin embargo nuestro Padre Celestial siempre tiene provisión para ellos. No te preocupes de qué va a haber mañana. Cree en Dios todos los días. Hoy por la mañana hablamos de la prudencia, de ahorrar y todo eso. No estoy quebrando ese mensaje. Lo que estoy diciendo es que el hombre que confía en Jehová todos los días, su provisión está segura en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque el Dios proveedor del desierto, que sacó agua de la roca y que hizo caer pan del cielo, es el mismo Dios que usted y yo adoramos. ¿No podrá Dios enviar su provisión para nuestra vida? Claro que sí. Pero lo que Él espera es que pongamos en Él nuestra confianza. Todos los días. Todos los días. Entendiendo que su provisión va a venir
en cada momento. Filipenses 4:19. Los que creen en Dios tienen este texto por eslogan en su corazón. Los que confían en el Señor y en su provisión tienen este texto en su corazón bien guardado. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Oiga esto: conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Note por favor que el verso dice: mi Dios pues suplirá todo lo que, ¿qué dice, hermano? Os falta. Note que no dice que suplirá todo lo que nosotros queramos, sino que Él va a suplir lo que te hace falta. Le he comentado esto. A veces le pedimos cosas al Señor que realmente no nos hacen falta. Señor, aunque sea un avión, dame. Si no tiene ni dónde parquear el carro, hermano, ¿dónde va a parquear un avión? A veces nuestras peticiones son fuera del orden, porque le queremos poner al Señor cosas que no necesitamos. Dios, hermano, Dios atiende la necesidad, no atiende los caprichos. Diga conmigo, dígalo más fuerte. Dios atiende la necesidad, no atiende los caprichos. Por eso cuando pidamos, debemos de pedir, hermano, conforme la guianza de Dios. Señor, enséñame a pedir, porque de repente estoy pidiendo mal. Hermano, pero allá en aquel texto dice que pidamos los deseos de nuestro corazón. Cuidado. Pero el texto dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Eso es exclusivo de aquellos que han encontrado en Dios su deleite. Y su vida se deleita en Dios. Y ojo, y Dios se deleita en ellos. Hello. Por eso al Señor Jesús le dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Dios se deleita en el Hijo. Entonces, a eso sí, hermano, maravillosamente el Señor suple algunos deseos de su corazón, o los deseos de su corazón. ¿Por qué lo hace Dios? Por la relación tan cercana. Pero note que en este pasaje mire, Dios suplirá todo lo que os falta. Si hay alguna necesidad y nosotros la estamos presentando delante de Dios, Dios puede suplirla. Dios puede suplirla. Bueno, veamos un cuarto elemento y con esto voy a terminar. Ya vimos tres, hagamos un repaso breve. ¿Qué necesitas en este camino? A Dios. Dios es todo lo que necesitas en el desierto. Número 2, donde Dios te guíe, ahí va a caer tu provisión. Ahí va a haber provisión. Número 3, debes confiar en Dios. ¿Cada cuánto, hermano? Cada Semana Santa, aleluya. Cada diciembre, no, todos los días. Tu confianza debe de permanecer en Él. Y número 4, debemos de saber que la obediencia hace que Dios obre a nuestro favor. Vea conmigo Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. La obediencia hace que Dios obre a nuestro bien.
Mateo 6:31. Ahí estamos, hermano. Dice así la escritura: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Note por favor que cuando usted y yo nos preocupamos, ojo con esto, hermano, es bien importante. Cuando usted y yo nos preocupamos de qué vamos a comer, de qué vamos a beber o de qué nos vamos a vestir, eso es lo que piden los gentiles. ¿Y usted sabe quiénes son los gentiles, hermano? ¿Quién sabe quiénes son los gentiles? ¿Ah? Aleluya. Mire, cuidado con ese concepto. Gentil es aquel que no ha creído en Jesucristo. Cuando creímos, nosotros éramos gentiles. Éramos gentiles. Porque cuando creímos en Jesucristo, dejamos de ser gentiles y somos ahora familia de Dios. Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Los que no han creído todavía en Jesús. Entonces, cuando usted y yo estamos pensando en qué voy a comer, qué voy a beber, qué me voy a vestir, estamos pensando como los que no creen en Dios. Teniendo un Dios poderoso, ¿estamos pensando como los de afuera? ¿Estamos mal? Ahí está mal. Porque nosotros somos hijos de Dios. Si tenemos a Cristo en el corazón, somos hijos del Dios Altísimo. De tal manera que nuestra preocupación ya no debería de ser qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. No, yo no estoy hablando de no trabajar. No estoy hablando de eso. Nuestra preocupación ya no es esta. Porque sabemos que Dios conoce nuestras necesidades y Él suplirá conforme sus riquezas en gloria. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. De tal manera entonces que ¿qué debemos recordar en el camino? Que la obediencia trae bendición a nuestra vida. La obediencia trae bendición. Dios es todo lo que tú necesitas en el desierto. Dios es suficiente. Yo estaba, hoy que estábamos cantando, por cierto la cantamos 2 veces, dijimos que su gracia es suficiente. Así es el canto, ¿eh? Su gracia es suficiente. Y fíjese que me llenó de tanta bendición ese canto por esto. Porque usted y yo no debemos depender de nadie. Usted y yo debemos depender de Dios. Y en ese sentido, la gracia del Señor es suficiente para todo en nuestra vida. Si estás en problema, por ejemplo, mire, si estás en problema y de repente, lamentablemente nadie se fijó que tú estabas en problema, ¿qué voy a hacer? Sí, como nadie me quiere, yo por eso ya decidí que mejor me voy. Entonces la gracia de Dios no es suficiente para ti. Porque esperas la gracia de alguien más. Pero la gracia de Dios debe de ser suficiente. Entonces, si estás necesitado y nadie te ayudó, la gracia de Dios es suficiente para tu vida. Si estás alegre,
pero nadie se alegró contigo. De todos modos, la gracia de Dios es suficiente. ¿No le parece? En los dos extremos. Si estás en problemas y necesitados, la gracia de Dios es suficiente para tu vida. Y si estás contento y alegre, pero nadie se dio cuenta, la gracia de Dios es suficiente para tu vida. Por eso el primer punto, Dios es todo lo que necesitas en tu vida. Es clave. Él tendrá cuidados en medio del desierto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, note por favor, hagamos un último recuento poniéndonos de pie. Pongámonos de pie y hacemos un último recuento. Yo quiero que le quede en su corazón estos 4 elementos. Dios es todo lo que necesitas. Donde Dios te guíe, ahí va a haber provisión. Debes de confiar en el Señor todos los días de tu vida. Y por último, cuando tú eres obediente, Dios enviará su bendición a tu vida. Si usted y yo caminamos en el desierto con estos 4 elementos, seguro, hermano, seguro que la provisión de Dios nunca va a hacer falta en nosotros. Sea vestido, sea comida, sea fortaleza, sea sabiduría, sea bendición, todo lo que usted y yo necesitemos, Dios lo proveerá, si podemos creer en Él. Cerramos nuestros ojos.